Bueno, buenas tardes, hermanas a las que no saludé. Y bueno, precioso el tiempo compartido, muy linda reunión, así que el Señor las bendiga. Y como decía Alicia, ¿no? A mí siempre me gusta también decir que Dios las bendiga a cada una de manera muy especial y a cada una de sus familias, ¿no? En este tiempo necesitamos de la bendición de Dios en nuestras vidas. Como siempre, ¿no? Pero en este tiempo especialmente. Muy lindo todo lo que escuché, de gran bendición también para mi vida. Y siempre que uno comparte la palabra de Dios realmente es un privilegio. También me gusta decir eso, es un privilegio que el Señor nos da y es una gran responsabilidad también, ¿no? Porque debemos prepararnos para ser de bendición, para poder compartir aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y bueno, también aprovecho a agradecerle a Susana, a Rula, no sé si le seguirán diciendo Rula, a Susana, por la invitación que me extendió, así que realmente muy agradecida, que Dios te bendiga. El juego me encantó, hay algunos versículos que quizás no los vamos a volver a leer, pero tengámoslo en cuenta para este tema, ¿no? Y el pasaje principal sería San Juan 13, así que yo les invito a que abran las Biblias, ¿no? Seguramente ya la tienen abierta. San Juan capítulo 13, y esos 3 preciosos versículos de este capítulo, me gustaría leerlos ahora, los leemos todos juntos, pero lo que yo había pensado cuando estaba leyendo este capítulo, el Señor puso en mi corazón como pensar un poquito en el capítulo completo, ¿no? Pensar en los versículos anteriores también. ¿Qué nos decía? ¿Por qué llegábamos a estos 3 versículos 15, 16 y 17? Entonces el Señor puso en mi corazón como hablar un poquito del contexto de este capítulo 13. Y si ustedes lo tienen abierto, yo después les invito, seguramente ya lo habrán leído, pero las invito a que lo lean todo, completo. Hoy no lo vamos a leer todo por el tiempo, pero sí vamos a mencionar algunos versículos. Pero léanlo todo, porque este mismo relato también lo encontramos en los otros evangelios. En los 4 evangelios está este relato. Por ejemplo, no lo busquen, pero ténganlo en cuenta. En San Mateo, por ejemplo, capítulo 26, nos habla. En San Marcos, capítulo 14, y en San Lucas, capítulo 22. Y si ustedes van a San Lucas, capítulo 22, van a encontrar ahí a quienes el Señor encargó la preparación de esta última cena. A 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan. Y también en ese capítulo 22, como lo leemos acá en el capítulo 13 de San Juan, vamos a encontrar también a Judas Iscariote, otro de los discípulos del Señor, quien entregó al Señor Jesús para ser juzgado y para ser crucificado. Pero antes de leer estos 3 versículos, 15, 16 y 17, yo les invito a que leamos el versículo 1 de San Juan capítulo 13. Entremos en el contexto de este capítulo, ¿no? Acá vamos a ver que el Señor Jesús, una vez más, está enseñando a sus discípulos. El Señor siempre enseñaba. Y en este capítulo vemos que el Señor sabía que su hora le había llegado. El Señor pronto iba a ser crucificado. Y en este capítulo, el Señor Jesús está compartiendo la última cena, la última Pascua judía, con sus 12 discípulos. Y fíjense lo que dice el versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, fíjense lo que dice acá, los amó hasta el fin.
Y acá es donde yo quiero empezar como a compartir acerca del servicio, ¿no? Acá vimos que el móvil del servicio del Señor es esta frase: los amó hasta el fin. Y cuando uno piensa en esto, los amó hasta el fin, los sirvió hasta el fin, es pensar en la mayor medida del amor, la mayor medida del amor. Es pensar en un amor extremo, es pensar en un amor que nunca termina. Así es el amor del Señor por cada uno de sus hijos. El Señor sirvió, el Señor dejó ejemplo y el Señor amó hasta el fin, ¿no? Ya tenemos algo importante de lo que tiene que ver el servicio y el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. Gálatas 5:13, en una parte de su versículo, dice: servíos por amor los unos a los otros. El Señor que hizo, sirvió por amor. El Señor que nos pide, servir por amor. Siempre vamos a encontrar el amor en todo lo que tenemos que hacer, para servir al Señor y para dar gloria a Dios. Ahora, fíjense los versículos de 2 al 5 de San Juan, capítulo 13. Dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4 y 5, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido, ¿no? Y fíjense que en estos versículos, donde vemos que el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos, podemos ver al Señor en un acto de humildad. El Señor sirvió en un acto de humildad. Y pensando que es el Señor, ¿no? En ningún momento demostró debilidad, sino que aún sirviendo con humildad lo hizo con total autoridad. ¿Por qué? Porque es el Señor, ¿no? Y si nosotros volvemos a leer el versículo 4, el versículo 5 y también el versículo 13 y el versículo 14, donde nos dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y cuando pensaba en estos versículos, ¿no? Y leí estos versículos 4 y 5, me quedaba con esas pequeñitas frases que dice: se levantó, se quitó, se ciñó, puso agua y comenzó a lavar los pies. Y hermanas, todos estos son actos que evidencian en el Señor un espíritu de humildad, evidencian su humildad. Y así es lo que el Señor quiere, así es lo que el Señor quiere en nuestro servicio. El amor. Florencia mencionaba el amor, ¿no? Amor por sobre todas las cosas, siempre tiene que estar el amor, pero en el servicio que tenemos que tener también humildad, ¿no? Y el Señor lo mostró con su propio ejemplo. Por eso yo quería recalcar esto: se levantó, se quitó, se ciñó, puso agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Y esto me lleva a ese versículo de 1 Pedro 5:5, yo tengo acá anotados los versículos para no perder tiempo, que en una parte del versículo dice: y todos revestidos de humildad.
Primera Pedro 5:5. Y todos revestidos de humildad, es una exhortación para cada una de nosotras. Podríamos también decir, es una advertencia, ¿no? Es un llamamiento. El Señor nos llama a servir, no solo con amor, que tiene que estar siempre, sino de qué manera, con humildad. No puede faltar la humildad en el servicio. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio ejemplo de su humildad en el servicio. Y yo acá no pensaba cuando leía estos versículos y este capítulo, y el Señor Jesús, ¿no?, hubiera querido solamente mostrar, ¿no?, cuál es la imagen de un siervo, y bueno, él hubiera llamado un siervo, ¿no? O lo hubiera pedido a alguno de sus discípulos, ¿no?, para que ellos realizaran la preparación, le hubiera explicado cómo tenían que hacer, pero él no lo hubiera hecho. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor no solamente lo dijo, lo llevó a la práctica. Por eso es una enseñanza para nosotras, ¿no? El Señor nos llama a servir con amor, por supuesto con amor, pero ¿de qué manera? Con humildad, ¿no? Ahora, yo quería pensar un poquito en esa época, ¿no?, en ese tiempo en el cual vivía el Señor, en el tiempo en el cual estaban los discípulos. Y vamos a recordar, yo voy a mencionar por ahí algunas costumbres que tenían en esa época, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaba un invitado a la casa, el siervo de la casa era el encargado de lavar los pies de aquellas visitas que llegaban, especialmente en este tipo de cena, porque esta cena era una cena formal, se estaba celebrando la Pascua, ¿no? Entonces pensaba que por alguna razón esto no sucedió cuando el Señor Jesús y sus discípulos llegaron y entraron a aquel lugar. Así que también pensaba que seguramente habrán comenzado a cenar con los pies sucios, ¿no? Porque nadie había lavado los pies. No había habido un siervo que en la entrada los recibiera y le lavara los pies. La Escritura no lo dice, no lo menciona. Y también otra cosa que pensaba, ¿no? En aquella época las mesas eran bajitas y tenían forma de U. Y todos los invitados se sentaban alrededor de la mesa. Y no se usaban sillas, las mesas eran muy bajitas. Lo que usaban generalmente eran almohadones. Y se recostaban sobre los almohadones colocando los pies hacia atrás. Entonces me llevaba a pensar que se evidenciaba la suciedad de los pies. O sea que ellos estaban cenando y veían que tenían los pies sucios. Y me hice una pregunta. ¿Por qué ninguno de los discípulos se adelantó y lavó los pies? Pienso que seguramente cualquiera de los discípulos hubieran gustosamente lavado los pies del Señor Jesús. Pero, ¿hubieran lavado los pies también de los otros discípulos? Recuerden que los discípulos competían por el lugar de jerarquía. Si ustedes van, yo se los voy a mencionar, pero si quieren anótenlo para después leerlo, ahí en San Lucas, capítulo 22, versículo 24, dice, hubo también una disputa entre ellos, entre los discípulos, sobre el que ocuparía, ¿no?, o el que tendría el mayor lugar, el lugar de jerarquía. Entonces me llevaba a pensar esto, ¿no? ¿Por qué ninguno de los discípulos se levantó a lavar los pies del Señor y de todos los discípulos? Y ahí en San Juan, capítulo 13, 16, dice,
y acá es la respuesta del Señor, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y al leer este versículo 16, ¿no? Vemos que esta fue la respuesta que el Señor da a sus discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor les enseñó sobre la humildad en el servicio. No solamente lo dijo, ¿no? Sino que también lo demostró. Y pensando en ese versículo 4 y en ese versículo 5 que antes habíamos mencionado, el Señor en ese acto de humildad, cuando Él se levantó de la cena, Él dejó ese lugar de descanso, ¿no? Ese lugar de comodidad. ¿Y cuántas veces nosotras tenemos, ¿no? De dejar ese lugar de descanso y de comodidad, ¿no? Y prepararnos, disponernos, estar dispuestas para servir al Señor. El Señor también se quitó el manto, ¿no? Y eso es lo que cubría su gloria. Pero también vemos que el Señor Jesús tomó una toalla y se la ciñó. Y esto me lleva a mí a pensar que el Señor se preparó, se alistó. ¿Para qué? Para trabajar, tomando la forma de siervo. Y estas, hermanas, son enseñanzas para nosotras, ¿no? Dejar ese lugar de descanso, dejar ese lugar de comodidad, tomar la toalla, ceñirla sobre nosotros y estar dispuestas, estar preparadas. ¿Para qué? Para servir al Señor, para trabajar. Ahora, en el versículo 12, perdonen que yo paso, pero quiero mostrarles un poquito todo lo que es el capítulo 13. En el versículo 12, el Señor les hace una pregunta, ¿no? Y les dice, ¿sabéis lo que he hecho? Les dice el Señor Jesús a sus discípulos, ¿no? Y si ustedes ven el versículo 7, donde está Pedro, tanto Pedro como el resto de los discípulos, ahora no entendían, no entendieron lo que el Señor les quería mostrar, pero sí lo comprenderían después. El Señor les estaba mostrando cuál era la manera en la cual ellos tenían que servir. Hablamos de humildad, hablamos de amor, hablamos de disponer nuestras manos, nuestros pies para servir al Señor, dejar ese lugar de comodidad, de descanso, estar dispuestas al Señor para que Él nos utilice. Según nuestras fuerzas, hermanas, después más adelante vamos a ver algo de eso. Según nuestras fuerzas, según nuestra edad, según el tiempo que nos toca vivir. Más adelante vamos a hablar algo de eso. Y Pedro, ¿se acuerdan cómo era Pedro? Pedro, acá lo vemos en el versículo 8, como un Pedro impulsivo, ¿no? Que le dice, no me lavarás los pies jamás. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotras, no? ¿Cuántas veces somos impulsivas y reaccionamos como Pedro? Pero ¿qué le dice el Señor a Pedro? Con tanto amor, con tanto cariño, ¿no? Y con tanta autoridad, le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y yo quería compartir esto también, ¿no? Tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con el servicio. ¿Por qué? Porque cada una de nosotras somos hijas de Dios. Cada una de nosotras miramos la cruz de Cristo. Y cada una de nosotras, o por cada una de nosotras, el Señor Jesús murió en la cruz. ¿Y qué hizo? Cumplió un humilde servicio. Dio su vida por cada una de nosotras. Por eso
Cuando pienso en este Pedro impulsivo que le dice, no me lavarás los pies jamás, y el Señor Jesús le dice, si no te lavares no tendrás parte conmigo, ¿no? Pensemos en cada una de nuestras vidas. Si no hubiéramos mirado la cruz de Cristo, si no hubiéramos reconocido nuestro pecado, si no hubiéramos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, y no hubiéramos permitido que con su sangre preciosa limpiara nuestros pecados, no tendríamos parte con Él, ¿no? Y ojalá que todas las que estamos acá, y creo que sí, somos todas hijas de Dios, pero si hubiera alguna que no es hija de Dios, también esto es un llamado, ¿eh? También es un llamado. ¿Para qué? Para arrepentirnos, para arrepentirse del pecado, porque el Señor dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Y nosotras, hermanas, las que somos hijas de Dios, tenemos parte con el Señor, ¿no? Y en este tiempo que el Señor nos ha dado, podemos ser instrumento en sus manos. Y el Señor quiere que nos pongamos a sus pies, para que el Señor nos utilice conforme a su voluntad, donde Él quiere colocarnos, ¿no? Pero ¿qué demanda de nosotras? Un espíritu de humildad, para que el Señor pueda utilizarnos, para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Ahora quiero compartir algo más de la humildad del Señor en su servicio. El Señor Jesús en aquella cena, en esa última cena, con todos sus discípulos, Él lavó los pies de todos, hermanas, aún de Judas Iscariote, que sabía el Señor que era aquel que le iba a entregar. Y esto me lleva a pensar el ejemplo del Señor Jesús. Qué actitud, ¿no? Qué grande que fue el Señor, porque aún así, sabiendo que aquel que le iba a entregar también le sirvió. Con total humildad, también le lavó los pies. Y yo cuando comparto la palabra de Dios, me gusta siempre hacerme preguntas, ¿no? Y acá me hago una pregunta, y cada una nos la podemos hacer. ¿Estoy dispuesta a servir a otros, más allá de esperar de ser servida? Hacerlo a los demás, sin excepción, sin pensar a quién lo hago, recordando cómo el Señor Jesús lo hizo, cómo el Señor en este capítulo me da su ejemplo de servicio, que no miró a quién, que no eligió, sino que lo hizo con total amor, con total humildad, con total servicio, sirviendo a todos. Yo también tengo que hacerlo así, El Señor me manda que lo haga de esa manera. Porque en el versículo 35 de este capítulo 13 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. El servicio es amor, el servicio es humildad, el servicio es hacerlo sin pensar a quién lo hago, sino pensar que lo hago como para el Señor, no elegir a quién sirvo porque yo estoy sirviendo al Señor, y estar dispuesta, dejar ese lugar de comodidad para servir al Señor. Y yo quiero compartir unas diapositivas, más que nada también para leerlas, para que ustedes la puedan leer, pero las invito antes que busquen 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 3, y yo le voy a pedir a Mariana, por favor, Mariana, si podés leer esos 3 primeros versículos de 1 Corintios capítulo 13. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor,
nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahí está, muchas gracias, Mariana. Y acá el apóstol Pablo, ahí podemos leer, ¿no? El apóstol Pablo nos dice, podemos hacer muchas cosas en nuestro servicio, pero si no están motivadas por el amor, de nada sirve. Y esto me lleva a pensar, ¿no? Que un espíritu de sierva o de siervo fluye de un corazón que está rendido al Señor, que desea cumplir con el propósito y la voluntad de Dios y estar dispuesta a responder a las necesidades de otra persona. Ya hemos escuchado en la reunión, responder a las necesidades de otras personas. Pero allí en Romanos 8:29, ¿no? Ahí tienen el versículo, nos dice que Dios nos predestinó para ser hechas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Quién fue un siervo? Entonces, pensando en esto, alcanzar un espíritu de servicio no es una decisión, ¿no?, que surge así instantáneamente, sino que es un proceso de sumisión, de dependencia y de obediencia al Señor. Nosotras tenemos que ponernos en las manos del Señor para que Él nos utilice, con dependencia, con sumisión y obedeciendo al Señor. ¿Por qué? Porque Él desea bendecirnos, hermanas, y Él desea que a través nuestro nosotras podamos ser de bendición a otros. Después pensé en esto, ¿no? Estar dispuesta a, bueno, yo anoté acá algunas cositas, a dejar de lado el orgullo, ¿no? En el servicio, y la voluntad propia. Mirar más allá de mí, más allá de los propios intereses. ¿Por qué? Porque tengo que ver y estar atenta a las necesidades de los demás. Y también pensé, ¿no? Dejar que Dios quebrante mi corazón. ¿Cuántas cosas quebrantan el corazón de Dios? En este tiempo, ¿no?, de cuántas maneras distintas podemos servir al Señor. ¿Qué cosas me quebrantan? ¿Qué cosas me quebrantan mi corazón? ¿De qué manera puedo servir yo al Señor? También pensé estar dispuesta a ¿qué? A rendir al Señor mi vida y lo que tengo para que Él pueda trabajar en mí y pueda servirle con todo mi ser, con todo mi corazón, con las fuerzas que el Señor me da. Pero también reconocer que el servicio a los demás debe ser hecho siempre como para el Señor. Y cuando uno piensa en esto es dar la gloria a Dios, sin esperar nada a cambio. El Señor conoce nuestro corazón, conoce lo más profundo de nuestro ser. Él sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él sabe de qué manera y por qué y para qué servimos. Entonces, siempre pensar, ¿no?, que el servicio a los demás debe ser hecho como para el Señor. Y acá le voy a pedir, a ver a quién le puedo pedir, a Hilda. A ver, Hilda. Dale, Hilda, sí, que levantaste la mano. Si podés leer San Juan capítulo 13, los 3 versículos, 15, 16 y 17. Porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Muchas gracias, Hilda. Bueno, tengámoslo abierto ahí en esos 3 versículos, ¿no? Y muy brevemente quiero
no explicar, sino compartir algo más acerca de esto y de todo lo que hemos venido hablando. En el versículo 15 quise tomar la frase o esa pequeñita oración que dice, ejemplo os he dado, ¿no? Y queridas hermanas, cuando pensamos en el Señor, es nuestro ejemplo mayor, en todo, ¿eh? Y es el ejemplo mayor de servicio. ¿Y cuál tiene que ser, ¿no?, la fuente de inspiración en el servicio? En el servicio que yo doy para el Señor y para los demás. Tiene que ser el Señor Jesús. Él es nuestro ejemplo. El Señor nos ha dejado la manera y la forma en la cual nosotros tenemos que servir a los demás y servir al prójimo. Y ahí anoté unos pasajes bíblicos, ¿no? En San Mateo capítulo 20, que yo se los voy a leer, que los tengo acá ya anotaditos, que dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y versículos 27 y 28 dicen, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso antes les leía, ¿no?, estar dispuesta ¿no?, a dejar el orgullo, a dejar mis propios intereses y a servir al Señor con total humildad. Y yo pensaba en estos discípulos del Señor Jesús, ¿no? Ellos esperaban un Mesías que se levantara como rey sobre todas las naciones. Y el Señor que adoptó la posición de siervo. Y realmente eso es un gran ejemplo para nosotras. El Señor vino para servir. Y así también nosotras debemos servir. Y ahí anoté, ¿no?, con amor, con humildad, con entrega, con dependencia de Dios. Pero la palabra de Dios en San Juan 13, versículo 16, tomé esa partecita que dice, el siervo no es mayor que su Señor. Y realmente que vemos una vez más, ¿no?, que el Señor nos está enseñando y está declarando, ¿no?, de cierto os digo, ¿no? No tenemos que olvidarnos, y seguramente los discípulos no olvidaron esta lección que el Señor Jesús les estaba dando. Y seguramente en el ministerio que luego ellos tendrían, recordarían esta enseñanza, la muestra de humildad y amor, el ejemplo que el Señor les había dejado, que el mismo Señor había lavado sus pies, ¿no? Pero también esta frase del siervo no es mayor que su Señor me lleva a pensar lo que está escrito ahí, ¿no? Que en el servicio que Dios me da, y es un gran privilegio, no tengo que tener un sentimiento de superioridad a los demás o un pensamiento en donde manifieste que una tarea es demasiado inferior para mí. Todo lo que hacemos para el Señor, aunque a nosotras nos parezca poco, el Señor mira nuestro corazón, ¿no? Y de qué manera lo estamos haciendo. Y la gloria se la damos a Él. Entonces, nada de lo que hagamos por amor al Señor va a ser poco para Él. Así que recordemos esto, ¿no? Un siervo no debe reclamar mayor honor que el de su amo, ni un mensajero que el de aquel que lo envió. Así que pensemos, ni un sentimiento de superioridad en nuestro servicio hacia los demás, ni un pensamiento de inferioridad, pensando
que es poco lo que yo hago para el Señor, porque lo que hacemos para Él es lo mayor, y lo que Él recibe con mucho amor de parte de nuestra vida. Y versículo 17, vemos la bienaventuranza del servicio. Un servicio hecho con amor, con humildad, con dependencia de Dios, que trae alegría, hermanas, trae alegría, pero también trae bendición a nuestra vida. Y volvemos a recordar, servir como el Señor. Y Él desea que seamos siervas parecidas a Él. Por eso Él nos ha dejado su ejemplo. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el mensaje? Un servicio máximo, al extremo. El Señor lo hizo todo, ¿no? Bueno, así el Señor quiere que también nosotras sirvamos, con un servicio abnegado, que beneficie a los demás, que sea de beneficio a los demás. Y así vamos a recibir la bienaventuranza del servicio. Seremos bendecidas, seremos dichosas, seremos dignas de felicidad. Por eso San Juan 13:17, que acá lo puse en mayúscula y con letras rojas, si sabemos y si sé estas cosas, bienaventuradas seremos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Como dice el versículo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y esta imagen, ¿no? Dice, servir a los demás como lo hizo Jesús. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo quiero compartirles muy brevemente, para terminar este mensaje, ¿no?, acerca de llamadas a servir al Señor. Yo pensé en algunas mujeres, ¿no? Estamos en una reunión femenina, ¿no? Y cuántas mujeres en la Biblia encontramos que nos sirven a nosotras ejemplo, y que el Señor las ha dejado también para enseñarnos a cada una de nosotras. No voy a tomar mucho tiempo, pero se las quiero compartir y le voy a mencionar los pasajes bíblicos para que ustedes después los puedan leer, pero sí las quiero mencionar, para que nos quede a nosotros como enseñanza, pensando que el Señor Jesús es nuestro primer ejemplo de servicio, el ejemplo mayor de servicio. Pero vamos a ver estas mujeres, de qué manera también ellas pudieron servir. Y son mujeres muy conocidas, seguramente todas las estudiaron, y seguramente todas las compartieron. La primera, que no podía faltar, San Lucas capítulo 1, yo tomé 3 versículos especialmente, ¿no? Versículos 30, 31 y 38. Anótenlos, después los leen. ¿A quién encontramos? A María, la madre del Señor Jesús. Y podemos decir, única entre las mujeres, por haber sido elegida, escogida, ¿para qué? Para servir a Dios. ¿De qué manera? Llevando en su vientre al Señor Jesús, llevando a quien sería el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, ¿no? Dios la eligió a ella para servir a su Hijo, el Señor Jesús. Y si ustedes leen ese capítulo, que seguramente lo conocen, María sirvió a Dios, sin poner condición, Lo hizo humildemente, con humildad. ¿Ella qué hizo cuando el ángel, ¿no?, le habló? Ella contestó con humildad a esa petición diciendo, hágase conforme a tu voluntad. No puso ni condiciones, no puso ni objeciones. María, queridas hermanas, María, la Madre de Jesús, es un ejemplo para nosotras. Ella no dijo, yo, no, vos me elegiste a mí, tengo que hacer esto.
Y no nos pasa a veces a nosotras, yo, Señor, yo tengo que hacer esto, no puedo, no es mucho, no lo sé, no me animo, ¿eh? ¿Y cuántas cosas más podemos pensar? Hermanas, María, la Madre de Jesús, humildemente dijo, hágase conforme a tu voluntad. Otra mujer que pensé también del Nuevo Testamento, muy cortito, tengo más cosas, pero por amor al tiempo las menciono nada más. Ana la profetisa, que también seguramente la conocen, San Lucas capítulo 2, yo tomé 2 versículos, pero por supuesto se puede leer todo el capítulo, San Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Ana la profetisa, estuvo casada 7 años, luego enviudó, tenía 84 años, hermanas, y aún en su vejez, ella siguió sirviendo a Dios. Atención, hermanas, siempre podemos servir al Señor, no importa nuestra edad, Ella tenía 84 años, y ella ¿qué hacía? No se apartaba del templo. Servía de día y de noche, con ayunos y oraciones, servía al Señor. Pero ella, ¿qué hacía? Servía conforme a sus posibilidades. No con esfuerzo físico, porque quizás no tenía las fuerzas físicas, pero sí seguía sirviendo al Señor con aquello que ella podía hacer en sus 84 años. Y acá, bueno, quizás está Flor, como más jovencita, quizás hay una de alguna edad intermedia, quizás hay otras que somos un poco más grandes, quizás hay adultas mayores, ¿no? Pero preguntémonos, ¿sos joven? Bueno, si sos joven estás llena de vida. ¿Qué tenés que hacer? Servir al Señor. ¿Sos anciana? Y por ahí te podés decir, estoy vieja, estoy cansada, yo ya no puedo. Que sirvan los jóvenes. Ellos sí tienen fuerzas. El Señor nos llama a todas, hermanas. Dios nos llama a servir según nuestras fuerzas. Por ahí no tenemos fuerzas físicas, por ahí estamos en enfermedad, por ahí no podemos caminar, por ahí estamos postradas, quizás estamos pasando por alguna situación difícil, pero podemos servir al Señor. Y yo ahora pienso, puedo servir por medio de la oración. Alicia mencionaba la oración, servir por medio de la oración. Y a lo mejor, ¿no? Soy muy grande, soy mayor, no tengo fuerzas físicas, pero puedo orar, hermanas. Yo tengo hermanitas mayores que estoy segura y que sé que siempre han orado y que siguen orando por mí. Entonces a lo mejor no tienen las fuerzas físicas como cuando eran jóvenes, pero ellas oran por los jóvenes, oran por los ancianos, oran por los que están enfermos, oran por los que les falta trabajo, oran por los que están apartados, oran. ¿Qué están haciendo, hermanas? Están sirviendo al Señor. Y quizás nadie sabe o nadie ve que están orando, pero el Señor lo ve. El Señor ve que están orando. Entonces, hermanas, sos joven, llena de vida, aprovechá el tiempo de tu juventud, porque muchas cosas que podemos hacer cuando somos jóvenes, quizás no las vamos a poder cuando seamos mayores. Pero si soy mayor, también puedo servir al Señor. Por eso, ¿qué tengo que hacer? Estar dispuesta, ponerme en las manos de Dios. Y por último, otra forma de servir al Señor, tengo 2 más, perdón, rápidamente. Otra forma de servir es por medio de la hospitalidad. A mí me encanta la hospitalidad, hermanas. Y yo a veces pienso, a veces en algunas cosas me parezco a Marta,
¿no? Porque me gusta preparar la casa, que esté todo listo, y que la mesa, que cuando vienen, que esté todo preparado, de acuerdo a las posibilidades que tengo, recibir, atender. Y Marta realmente en las Escrituras, allí en San Lucas capítulo 10, nos deja el ejemplo de hospitalidad. Ella sí que nos enseña cómo atender a una visita, ¿no? Cómo preparar todas las cosas y la importancia que le da a la hospitalidad. Pero yo me pongo esta palabra que acabo de mencionar, pero es importante la hospitalidad. Claro que sí, y es hermoso que lo hagamos. Y yo creo que al 100% de las mujeres, o a la gran mayoría de las mujeres, nos gusta practicar la hospitalidad. Yo creo que sí. A mí por lo menos me gusta. Pero, ¿saben qué pensaba? Por ejemplo, ¿no? Y rápidamente, hay una conferencia, ¿no? Nos vamos todas a Villarreal, a las conferencias de octubre, ¿no? Que vienen hermanos, hermanas de otras congregaciones, de las provincias, o a veces una conferencia misionera, que vienen misioneros de diferentes lugares. Bueno, estamos dispuestas, tenemos un espacio o no, pero adaptamos un lugar en nuestra casa para poder recibirlos, tenemos todo. Pero ¿saben qué pensé? Que Marta se preocupó más por todo eso, por toda esa preparación, ¿no? Entonces, cuidado, ¿no? Que nosotros no faltemos a la reunión o no faltemos a esa conferencia por limpiar la casa, por tener preparada para luego recibir a la visita. Preparemos todo con anticipación, ¿eh? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que escoger la mejor parte. Y esa mejor parte la escogió María. Escuchar a los pies del Señor la voz de Dios, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en la hospitalidad, es hermoso, es importante. Pero como mujeres tenemos que prepararla con anticipación y no perdernos la reunión. Estar presentes en la reunión. Y la última mujer, llamadas a servir, en Hechos capítulo 9, y bueno, yo tomé el versículo 36, esta mujer llamada Dorcas, ¿no? Una mujer compasiva, una mujer amorosa, una mujer benevolente, podríamos decir. Y si pensamos en Dorcas, ella siempre estaba pendiente de las necesidades de los demás. Si ustedes van a la palabra de Dios y lo leen, allí en San Lucas, ella siempre ayudaba con ropa, con limosnas, ¿no? Ella siempre estaba pendiente de las necesidades. Y cuando Dorcas murió, la palabra de Dios nos dice que ella fue llorada por muchos, ¿no? Y que realmente su vida impactó a muchas personas. Y fue tal el impacto en la vida de los demás que Dorcas fue usada para demostrar el poder de Dios al ser resucitada. Y por medio de ese milagro, muchos creyeron en Cristo. Entonces, hermanas, ¿de cuántas maneras podemos servir? Podemos hacernos una lista muy extensa, porque el Señor, como mujeres, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado la fortaleza que tiene la mujer, nos ha dado la hospitalidad de la mujer, nos ha dado el amor, el cariño, la disposición en el servicio que suele tener la mujer, que de alguna manera siempre estamos dispuestas para servir. Entonces, el Señor quiere que le sirvamos. El Señor nos llama a servir. El Señor nos ha dejado su ejemplo. Y ese lo vemos en San Juan capítulo 3. El ejemplo mayor, hermanas. Ejemplo de amor, de humildad, de amor hasta el fin, de servicio extremo, podríamos decir.
Así quiere el Señor. Nosotras podemos servir en muchas áreas, en diferentes áreas, pero el Señor quiere que estemos dispuestas, que nos pongamos en sus manos y que el Señor pueda utilizarnos. El Señor desea utilizarnos, el Señor quiere bendecirnos. Podemos servir en nuestra familia, podemos servir a nuestro esposo, podemos servir a nuestros hijos, podemos servir a nuestros nietos, en la obra personal, podemos servir a nuestros vecinos. Este tiempo de que la gente pasa tanto dolor, tantas dificultades, tantas pérdidas, con tanta preocupación, que todas las conocemos y que seguramente muchas de nosotras hemos vivido dificultades por el tema de la pandemia y el COVID y todas las cosas que sabemos. Pero, hermanos, nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él es nuestro Dios, que nos fortalece, que nos anima a seguir adelante. Él nos sostiene de su mano, nos da esperanza, nos da fuerza. Este es el tiempo de servir. No sabemos cuánto tiempo más. Las cosas que nos rodean nos dice que el Señor viene pronto. Vienen tiempos difíciles, vendrán tiempos aún más difíciles. Pongámonos en las manos del Señor, según nuestra fuerza. Si soy joven, si tengo una edad intermedia, si soy muy mayor, me tengo que poner en las manos del Señor. Y el Señor va a utilizar mi vida para bendecir a los demás. Y ya terminando, Flor me va a pasar una canción. Buscaba una canción que hable del servicio, me costó mucho, algo que sea adecuado, que sea propicio. Pero bueno, pensé en una canción que se llama Con manos vacías, vengo a ti, pongo mi vida a tu servicio, usa mis manos, Señor. Quizás pienso que no tengo nada. No pensemos eso, hermanas. Ya desde el momento que recibimos a Cristo, tenemos muchas cosas para servir al Señor. Eso, pongámoslo en las manos de Dios. Si tenemos manos vacías, bueno, que el Señor pueda utilizar mis manos. Y de esta manera, bueno, terminamos el mensaje, el compartir la palabra de Dios, escuchando esta canción. Y yo deseo de todo corazón que haya sido de bendición, estos pensamientos sencillos, simples, pero que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor las cubra con su gran amor, con sus brazos de protección a ustedes, a sus familias, y aprovechemos este tiempo, amemos a aquellos que nos rodean, a aquellos que están sin Cristo, sin vida, sin esperanza, sirvamos de esa manera también, compartiendo lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Que el Señor las bendiga, y muchas gracias por la invitación y por compartir esta preciosa reunión. Así que, Flor, si tenés la canción, gracias. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí, no puedo impresionarte. Mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo.
Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Manos vacías, vengo a ti. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor. Usa mis manos, Señor.